¿Cómo proceder? Bien. Bueno, vamos a ir iniciando y después se irán sumando, pero el tema es bastante largo, hay que acotarlo para que no sea muy extensa la capacitación y vamos a hacer lo posible para hacerlo bien llevadero. En primer lugar, quiero agradecerles la presencia, al igual que quiero agradecer también a Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario, la Cámara Argentina de Comercio, que nuevamente me convoca y me da esta posibilidad de que estemos capacitándolos. Y bueno, mi nombre es Marcos Ceballos, yo pertenezco a Absen, consultora de empresas, que ya desde hace más de 15 años estamos trabajando conjuntamente con Federación Gremial, capacitando a los pequeños comerciantes, apalancándolos en distintos temas que les toca vivir en su situación cotidiana, ¿no es cierto? Bien, en este caso vamos, como decía, a una capacitación que es un poco teórica. Vamos a ver cuáles son los aspectos fundamentales al momento de llevar adelante una inspección impositiva, ¿no? Que un poco es el cuco de todos, ¿no? Y no es tal, sino es cuestión de tener bien en claro cuáles son los objetivos, cuáles son, por qué se nos presentan los inspectores o tenemos una verificación o una fiscalización, cuál es el alcance de cada uno de- de esos actos y cómo proceder. Bueno, vamos a ir avanzando. En primer lugar, bien. ¿Ven que pasan las pantallas? ¿Sí? Pueden usar el pulgarcito si quieren, y si no pueden abrir el audio y lo escucho. Bueno, vamos a hacer, sobre todo viene de la Ley de Procedimiento Administrativo, la 11.683, por un lado, ¿no? Por la generalidad, que le da esa facultad al fisco, a la FIP, de llevar adelante este tipo de fiscalización y este control. Y por otro lado, concomitantemente con la ley 11.683, es que van los impuestos nacionales que regulan a cada tributo en particular. En este caso, puede ser impuesto a las ganancias, puede ser la impuesto a la ganancia mínima presunta, el impuesto al valor agregado, bienes personales, monotributo, otros. Vamos a hablar, esta capacitación se centra en el orden nacional, por eso siempre se va a hablar de AFIP. Generalmente en los impuestos provinciales es básicamente lo mismo. Bien, nosotros nos encontramos frente a obligaciones formales y materiales. Las formales son la de presentación de las declaraciones juradas, obviamente cada una de las leyes, y la AFIP con su reglamento establece en qué fechas cae el vencimiento de cada obligación, siempre está ligado al dígito verificador que tenemos en nuestro número de quit. Ese último número se llama dígito verificador, y las fechas de vencimiento dependen de ese Marcos, número. Sin abuelo. perdón, se ve en la pantalla, pero no se ven las diapositivas que vas pasando. No sé si a mí solo me pasa o a todos. Bien, gracias. Voy a dejar de compartir y abrir de nuevo. Quizás Ustedes soy yo. avisen. Bien. ¿Ahora? Sí, excelente. ¿Se ven? Dice obligaciones formales, materiales. Sí, sí, perfecto. Voy a ir para atrás, para adelante. Sí, ahí está, ¿ven? Se ven los impuestos nacionales, que fue lo que recién mencioné. Y ahora estábamos en esta de obligaciones. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Nahuel. Te agradezco. Bien, como decía, tenemos la obligación formal, que es la de presentar la declaración jurada, y la material,
que ya es la de pagar, en cierta medida o en definitiva, que es la obligación de dar sumas de dinero. El método de determinación está dado por el artículo 11 de la 11.683, que es la Ley de Procedimiento Tributario. Van a ver que muchas veces la voy a mencionar durante esta capacitación. Y aquí en Argentina consiste en la autoliquidación por parte del propio responsable. Es decir, es uno quien, en base a comprobantes que tiene en su poder, realiza la autodeclaración del impuesto. En el caso de cada uno de ustedes, seguramente tienen un contador que ingresa con su quit y clave fiscal y le va autodeterminando los impuestos. Pero tengan bien en claro que frente al fisco, el responsable no es el contador, sino que somos cada uno de los contribuyentes. Bien. Después ya se dispuso la transferencia electrónica de datos a través de, como decíamos, quit y clave fiscal en la página de AFIP. Anteriormente se hacía mediante soporte papel, muchísimos años atrás, después se empezó a hacer a través de disquete, y ahora, hace también mucho tiempo esta parte, se realiza a través de la transferencia electrónica de datos. Autodeclaración de impuestos. En Argentina, como decíamos, es responsabilidad del propio contribuyente quien interpreta y aplica la norma, cuantifica el hecho imponible. El hecho imponible es lo que la ley determina que debe suceder para que uno esté obligado a determinar impuesto. Efectúa la declaración y realiza el pago. Las facultades otorgadas por el fisco tienen por propósito controlar el debido y exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿De qué viene esto? De la ley de procedimiento tributario. La determinación y percepción de los gravámenes se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que deberán presentar los responsables del pago del tributo. Sí, vuelvo a mencionar que cada uno de los contribuyentes es el responsable por lo que está declarando y por lo que va a pagar. La FIP, ¿qué hace? Verifica la veracidad de las declaraciones juradas y la exactitud de las mismas, tomando documentación sobre ingreso, venta, testimonios, empleadores, directores. Vamos a ver un poco en la generalidad, lo que también la ley dice, y la realidad es que hoy por hoy está todo tan informatizado que sobre todo tiene que ver con el cruzamiento de datos. La cuantificación y liquidación de la obligación tributaria es responsabilidad del contribuyente. Repito porque esto es importante que quede claro. Debe ver que se exterioriza mediante la presentación de declaraciones juradas. La declaración jurada, respaldada por los comprobantes correspondientes, goza de una presunción de veracidad. O sea, cuando el fisco está, ellos presumen algo diferente o tienen que probarlo. La carga de prueba está en ellos. Siempre y cuando tengamos todos los comprobantes respaldatorios. Entonces, como dijimos, la 11.683 le da a la FIP esa potestad de ser el encargado de la aplicación de percepción y declaración de los tributos y le otorga amplios poderes para fiscalizar la situación de los contribuyentes. Además, a través de resoluciones generales que determinan, a través de las resoluciones, que generalmente nos escuchan los contadores decir, sí, fíjate que sale la resolución tal y tal, que nos obliga a hacer tal presentación, tal información, y demás, los plazos, las condiciones, y para cumplir con las obligaciones por parte del contribuyente. Ahora, hay tres tipos bien marcados de fiscalizaciones, las cuales, la primera, que es citaciones, se daba mucho en la antigüedad, ahora no se está usando que te citen de manera presencial en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Antes se citaba al contribuyente responsable para que concurra a una diferencia de FIP para brindar la respuesta y exhibir los comprobantes que le sean requeridos. Era sobre todo cuando se hacía mucho en soporte papel y se llevaban actas escritas.
Ahora, sobre todo, cuando hay una inspección, son ellos quienes visitan al contribuyente en el domicilio del contribuyente. Entonces, los tipos serían citaciones, las verificaciones, que siempre están ligadas a un requerimiento, y las inspecciones. Las verificaciones, que yo les diría que son las más comunes, es aquella que se le envía al contribuyente un requerimiento o cuestionario por escrito. Le dan un plazo para que responda sobre inconsistencias detectadas en determinado impuesto o periodo. Esto es bien puntual y se refiere a un cruzamiento de datos. Siempre ellos tienen que no vienen al azar, sino que los inspectores presumen, en base a datos que ellos tienen, de alguna irregularidad, o que puede llegar a estar pasando algo que obviamente atente contra las arcas del fisco. Puede pasar dos cosas, puede pasar que el contribuyente demuestre con sus comprobantes que efectivamente es así, o de ahí surja que no hay nada extraño, como puede pasar que detecten evasión de impuestos o algún ardid que pueda llegar a generarle un perjuicio económico al fisco. Bien, estas verificaciones generalmente se efectúan por dependencias de AFIP-DGI, donde el contribuyente debe responder y o aportar la documentación requerida. Ya vamos a entrar en detalle. Las inspecciones, en este caso ya de las verificaciones, sobre todo ahora se usa el domicilio fiscal electrónico, ¿no? Entonces ahí donde corresponde diariamente es un domicilio constituido y corresponde que generalmente informen. Yo le digo a muchos contribuyentes informan, o el contador se los toma e informa su domicilio fiscal, o informa el domicilio electrónico, constituye el domicilio fiscal del contribuyente en un mail del contador. Perdón, estoy haciendo el lío. Lo que yo recomiendo a los contribuyentes y a los comerciantes es que den un mail propio. Es decir, no dejen en el contador la responsabilidad de estar chequeando su domicilio fiscal electrónico, sino que cada uno de los contribuyentes, sean ustedes quienes reciban la notificación o la vista del domicilio fiscal electrónico. No quiere decir que ustedes después entren, pero lo que sí tienen que hacer inmediatamente es después llamar al contador. O sea, estar notificado el contribuyente de que tienen una notificación en el domicilio. Si quieren ingresan, si tienen un contador que lo hace mejor, que lo haga él, pero sí inmediatamente se les da aviso. Pero no dejen de estar ustedes notificados, porque muchas veces pasa que los estudios le dejan, informan un mail propio del estudio en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente para ser ellos los notificados. Y me considero muy importante que sean los contribuyentes los que estén notificados. Y después, obviamente, con mucha responsabilidad, inmediatamente avisar al contador. Bueno, me centré un poco en esto que después vamos a explayar un poco más. Decía que las verificaciones, por lo general ahora en la actualidad, llegan al domicilio fiscal electrónico. Y a través del portal web Presentaciones Digitales se hace esa contestación y se aporta la documental necesaria. En el caso de las inspecciones, se trata de controles que pueden estar circunscritos a un concepto determinado o ser más profundos, llegando a controles integrales que pueden abarcar varios impuestos, regímenes y periodos. Los mismos generalmente se realizan en el domicilio del contribuyente y el procedimiento se inicia con la presentación de los agentes que efectúan la inspección, quienes luego de identificarse comunican el inicio de las actuaciones, dejando constancia escrita de cuáles son los supuestos y periodos respecto a los cuales se relevará información. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a recibir la visita física de los inspectores. Obviamente ellos ya traen cuáles son los impuestos a verificar y le van a pedir la documental. Y no es necesario en ese momento tener todo disponible, sino que tiene un plazo de 10 días hábiles para reunir la documental. Bien, otro de los
casos que se utilizó, sobre todo en la última década, fue la fiscalización electrónica. Se incorporaba el procedimiento de fiscalización electrónica con vigencia, fíjense, en 12 del 2012, en diciembre de 2012. Había una notificación que se envió por correo, o sea, en este caso no estaba vigente el domicilio fiscal electrónico. Entonces, ¿a dónde iba? Al domicilio fiscal denunciado por el contribuyente por alguna de las notificaciones del artículo 100 de la Ley de Procedimiento Tributario, pero más adelante vamos a ver cuáles son. Y concretada la notificación, se le asignaba un número de identificación electrónica que al momento de ingresar con clave fiscal, con quit y clave fiscal, al micrositio de AFIP, uno contestaba a esa fiscalización electrónica. Era muy simple, era de autocompletar, realmente se completaban montos o si no, frases muy cortitas. Y ahí estipulaban también los plazos y formalidades. Era de este tipo la notificación. Fíjense que en este caso se ve ahí un pedacito del correo en la parte superior. ¿Y qué era lo que decían? Que, bueno, iniciaba la fiscalización electrónica y la misma surgía de acciones de control implementadas. Siempre en alguna parte de la nota tiene que decir obligatoriamente que en uso de las facultades conferidas a la AFIP por los artículos 33 y 36 de la Ley de Procedimiento Tributario. Siempre, en todas las notificaciones que recibamos, lo tiene que decir, si no, tiene un error de forma. ¿Qué decía? Enseñaban a que había que ingresar al portal de AFIP y con el número de fiscalización electrónica, en este caso, ahí está en negrito y claro, contestaba el requerimiento fiscal electrónico. Era algo muy sencillo y como es, repito, era de autocompletar. Bien. Sinceramente yo hace rato que no lo veo, no sé si se seguirán haciendo, me imagino que sí, pero debe ir a temas bien simples y de una información precisa. Así se ve en la página de AFIP, cuando uno ingresa con quit y clave fiscal y aprieta en una sección que es ver más, esto sería ver todas aquellas relaciones que se encuentran ligadas al contribuyente, o sea, todo lo que ustedes tienen dado de alta, y aquí está el de fiscalización electrónica. Entrábamos ahí y dice usuario, ejemplo Ceballos Marcos, representando a Ceballos Marcos. Bienvenido, Ceballos Marcos. Seleccionada la empresa, aquí también estaría el nombre, yo por una cuestión que era de un cliente le quité el nombre, ¿no es cierto? Pero ahí ingresábamos y se notifican el número de fiscalización electrónica. Siempre recuerden que el plazo son 10 días hábiles administrativos, es decir, que si había un día que la administración pública no trabajó, ese día no se cuenta. Por eso son hábiles administrativos. Muchas veces ocurre que, por ejemplo, el Jueves Santo es un día no laborable, pero es un feriado administrativo, es tomado como feriado administrativo. Entonces ese día no cuenta, independientemente de que uno en su negocio haya abierto o no. A veces los días no laborables, el empleador decide si abre o no, y obviamente el trabajador, al ser un día que está bajo la potestad del empleador si lo trabaja o no, está obligado a ir a trabajar si el empleador dice que sí, y si el empleador dice que no, no va a trabajar y cobra el sueldo. Es decir, que adhería a ese día no laborable. Como la administración pública siempre adhiere a esos días no laborables, no se computa ese día dentro de esos 10 días hábiles. Y aquí, bueno, de esta manera se contestaba de manera online, se adjuntaba en PDF lo que se considere pertinente y eso tiraba un comprobante de cumplimiento. Y ahí terminaba la fiscalización electrónica. Si la FIP consideraba de que eso estaba todo bien, se archivaba, se daba el cerrado, y si consideraba que tenía que continuar, o se mandaba
una nueva solicitud documental o ya entrábamos se habría una verificación con un requerimiento más específico. Bien. Acá voy a comentar un poco lo que eran las citaciones. Vuelvo a repetir que no se están haciendo, pero todavía están, la ley las menciona y se podría dar, podría llegar a suceder. Bien, la FIP que hacía, citaba al firmante de la declaración jurada, responsable, o a cualquier tercero que a juicio de ellos tuviera conocimiento de las negociaciones o operaciones de aquellos. Contestar o informar verbalmente o por escrito. Cuando responda verbalmente, se dejará constancia en acta de lo hablado, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como esas charlas no son grabadas, lo que cuenta es lo que se diga, lo que diga el acta, o sea, lo que uno manifieste en el acta, leerla bien, si necesita que se agregue algo, que el inspector lo agregue, o la teniente lo agregue, para estar conformes, porque eso es lo que queda como declaración firme, que no haya cosas que uno haya manifestado y después no esté en el acta. Puede usar la fuerza pública para hacer comparecer a los responsables y terceros. Esto es una potestad que también le da la ley de procedimiento tributario. No se utiliza. El Ministerio de Trabajo también las tiene, y ahí en su caso también podría aplicar. Bien, ¿cuáles son los requisitos de los requerimientos? En primer lugar, tiene que ser preciso. Tiene que estar, obviamente, vinculado a cuestiones tributarias y materialmente posibles de cumplir, es decir, que se otorgue un plazo prudencial para contestarlos y se fije la obligación de comparecer en días y horas hábiles. Si nos citaban a comparecer y nos pedían, supónganse que nosotros seamos un tercero y nos están pidiendo información sobre un cliente o un proveedor nuestro, para ver si efectivamente nosotros realizamos ese tipo de actividades o por cruzamiento de datos encuentran alguna inconsistencia. O, por ejemplo, nosotros somos un presunto cliente nuestro, está declarando facturas como que yo le vendí algo y en realidad no fue así. Este sería un caso como de facturas apócrifas. Es decir, que alguien esté utilizando mi quit para declarar como que me compró, entonces se genera un crédito fiscal a favor que está basado en operaciones inexistentes. Entonces la FIP me diría en su caso, me citan en tal fecha, a tal hora, que lleve las facturas de ventas que le realicé a X contribuyente, y ante la inexistencia, o sea, uno comparecería a declarar que no mantiene relación comercial con esa persona, eh, y en base a esa prueba después eh, intrigará al contribuyente a que dé de baja esas facturas que no son válidas. Bueno, cualquier duda me preguntan, si no soy claro también. Estoy tratando de llevarlo también con ejemplos a la práctica para que no sea tan pesado. Bien, acá estaba el caso que explicaba, el requerimiento de información a tercero, solamente van en aquellos casos que sea necesario los efectos de la verificación de la situación fiscal de los contribuyentes y los responsables. Dicho requerimiento, bueno, tiene un formulario determinado, también van por el artículo 100 de la ley 93. Los plazos tienen que ser acorde a la documental que están exigiendo. O sea, ya que uno tiene que presentar documental, no puede ser que nos intimen a que no sé, presentemos todo un año de operaciones con un contribuyente X dentro de 5 días, sabiendo de que hay que reunir toda la documental y demás. O sea, que no sea imposible reunirlo, incluso a ellos tampoco les sirve. Bien. Por ahí en estas cosas voy un poquito rápido porque quiero llegar a la inspección en sí. ¿Qué es la notificación? Es el acto formal dirigido a comunicar a las partes o cualquier persona vinculada con el proceso
una resolución o escrito de parto. Hace a la eficacia del acto administrativo. Esto es muy importante, ¿eh? Deberá tomarse conocimiento de lo resuelto por medio de su notificación fehaciente. Las notificaciones tienen que ser fehacientes. Las notificaciones son el punto de partida para el cómputo de los plazos legales. Yo hoy recibo una notificación, por eso la importancia de ser uno quien reciba, en este caso, las notificaciones del domicilio fiscal electrónico. Tiene que ser el contribuyente que esté notificado. Y después le avisamos al contador. Porque yo entiendo que los colegas tienen la mejor predisposición y no dudo de la capacidad de mis colegas, de los contadores, pero tengan en cuenta que siempre el pesar o la responsabilidad es del contribuyente. Entonces, hay algunos que quieren desentenderse de la situación y dicen, no, yo directamente le digo que en el domicilio fiscal electrónico se cargue un mail del estudio y yo me olvido. Yo recomiendo que carguen un mail de ustedes y ni bien la reciban, no sean ustedes quienes ingresen al domicilio fiscal electrónico, pero sí le avisen al contador, estemos informados de que algo pasó y que el contador nos diga, quédate tranquilo, es un institucional que se manda a todo el mundo, o el extremo, mirá, abrieron una verificación sobre tales impuestos. Bien. Recuerden que esas notificaciones son el punto de partida para el cómputo de los plazos. Y aquí vamos a ver la importancia de la forma de notificación, debe ser fehaciente, el lugar de la notificación, el domicilio fiscal, porque produce efecto de domicilio constituido, y el cómputo de los términos, recuerden, hábiles administrativos. La notificación es el acto formal dirigido a comunicar a las partes o a cualquier persona vinculada al proceso una resolución o escrito de parte. Ahora vamos a las formas, el artículo 100 de la Ley de Procedimiento Tributario. Por carta certificada con aviso de retorno, notificación practicada personalmente, este es el caso de las inspecciones, que sea persona el inspector, por carta o esquela numerada, por tarjeta o volante de liquidación o instrucción de pago. Si bien algunas no se están utilizando, están todas mencionadas en la aplicación y son todas válidas, por eso están en este resumen y no quería dejar de comunicárselas, de explicárselas. La más utilizada es la comunicación informática en el domicilio fiscal electrónico, por edicto o efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación y Poder Judicial. Todas serían válidas y serían fehacientes. Bien, se considera domicilio fiscal electrónico, que aquí sí vamos a hacer hincapié, yo ya algo anticipé, es el sitio informático seguro, personalizado, válido y obligatorio. Vieron que a veces entramos a la plataforma de AFIP y les salta el cartelito, tiene que validar su mail o su celular. Bueno, para ellos es muy importante porque tiene esa fuerza de prueba de domicilio constituido, por la que a través de las comunicaciones que se reciban por este medio se considera al contribuyente como efectivamente notificado. A ver, cuando recibimos la notificación, valga la redundancia, en el domicilio fiscal electrónico ya nos empiezan a correr plazos. No podemos después alegar que nosotros tenemos un domicilio fiscal electrónico constituido y decir, ah, no entré en el mail, o me olvidé de abrirlo, o el mail era el mail de mi hija y mi hija no sé por qué no lo vio o no me avisó. No es válido. Empiezan a correr los plazos, se cumplen los 10 días y se abre sumario. Y eso es automático. 10 días hábiles administrativos, sumario. Bueno, un poco como... Ahora cambió el domicilio fiscal electrónico, agregué una pantalla por eso, pero antes uno entraba así, ingresaba por clave fiscal, en el superior derecho está domicilio fiscal electrónico. Este es el cartel de adherite ahora cuando ellos te sugieren que lo hagas. Aquí está, así se ve. En esta parte derecha superior, ahí entramos al domicilio fiscal electrónico, donde
vemos también notificaciones y sumario. Después, cada uno pincha en cada uno de esos lugares, les va a ir abriendo una cosa u otra. En este caso, en mi ventanilla, yo puse un cliente que tenía notificaciones y sumarios, y ahora se ve de este modo. Hace muy poco que se ve de este modo, y puede que ustedes todavía lo estén viendo como se veía acá, pero la FIP siempre hace lo mismo, introduce las modificaciones y progresivamente le va llegando al universo de contribuyentes. Bien. Términos. Para todos los términos establecidos en la ley de procedimiento tributario, se toman hábiles administrativos. Hago mucho hincapié en esto porque son términos procesales, son muy importantes. Y nosotros tenemos el derecho y la potestad de pedir una extensión de esos plazos, a los cuales siempre la FIP accede. Y si en el día 11 queremos pedir una extensión de plazo, ya están cumplidos y ya, vuelvo a lo mismo, va al sumario. ¿Cómo opera el cómputo? A partir de la hora 0 al día siguiente al de la notificación. Otro dato importante es que existe también la feria administrativa de AFIP, que se extiende a todo el mes de enero de cada año, para el cual no se computarán días hábiles administrativos respecto a los plazos procedimentales. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros recibiéramos una verificación el 30 de diciembre, el día 1 comenzaría a correr recién el 1 de febrero, porque el 31 de diciembre generalmente ellos tienen el feriado administrativo o un día no laborable, o sea que no cuenta, todo el mes de enero no cuenta, y el día 1 sería el 1 de febrero. Bien, ahora vencimiento de declaraciones juradas. AFIP establecerá los vencimientos de los plazos para la presentación y el pago de las declaraciones juradas. Los vencimientos operan en el mismo momento. Cuando la obligación de presentar la declaración jurada, también está la obligación de ingresar los importes resultantes de esa declaración jurada. Y a medida que se vayan ingresando con posterioridad, va generando intereses. Intereses resarcitorios. Hasta que, si después en algún momento llega una intimación, comienzan a correr ya los punitorios. Bueno, la FIP emite esas resoluciones generales, como decía, donde establece qué días del mes, de hecho hay una grilla, una planilla que va informando, depende de qué mes de vencimiento, para los impuestos, o así también cuando uno ingresa en sistema de cuentas tributarias, con QUIT, clave fiscal, dentro del micrositio, sistema de cuentas tributarias, a la derecha superior, le va demostrando a cada contribuyente cuáles son los vencimientos. ¿A qué va el sistema de AFIP? Cada vez lo está haciendo más amigable para que los mismos contribuyentes puedan ingresar y ir viendo cuál es su situación frente al fisco, si el fisco tiene deuda, si no tiene deuda, cómo está uno, qué es lo que ellos saben de nosotros. Cada vez la informatización hace que posean mayor información. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento de los plazos? Si no presentamos la declaración jurada en términos, es decir, en esas fechas que AFIP, a través de sus resoluciones, dieron como de vencimiento de presentación de declaración jurada, AFIP aplica una multa formal, que es automática, y el no pago del saldo en la declaración jurada en términos devenga intereses resarcitorios diarios. La multa es una multa pequeña, quedó muy desactualizada,
Creo que es de, creo no, perdón, es de 400 pesos. Aquí está. Cuando existiera la obligación de presentar declaraciones juradas, la omisión de hacerlo dentro de los plazos generales que establezca la AFIP será sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una multa de 200 pesos, la que se elevará a 400 si se tratare de personas jurídicas. Bien, el procedimiento de aplicación de esta multa podrá iniciarse a opción de la AFIP con una notificación emitida por el sistema de comunicación, de computación, de datos, con una opción. Bueno, ahora vamos a ver también más adelante cuál es ese formulario que ellos mandan con una intimación a que se presente la declaración jurada. Bien, exhibición cuando la infracción no reviste gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Los infractores que hubiesen omitido la presentación en términos de declaraciones juradas podrán beneficiarse con el sistema universal de reducción de multa siempre que cumplan los siguientes requisitos. Regularicen su situación mediante la presentación omitida en el lapso transcurrido entre el primer día posterior al vencimiento general y el día anterior a la notificación. ¿A qué notificación se refiere? A esta que yo le decía, donde ellos nos requieren que presentemos la declaración jurada. Si ya se venció ese plazo, no opera la reducción de multa. No hayan cometido la nueva infracción dentro del término de 2 años, renuncien expresamente a discutir en el ámbito administrativo y judicial la pretensión fiscal y que se pague la multa. Incumplimiento de la presentación de declaración jurada. Aquí estamos, el fisco envía un requerimiento. Es de este tipo. Lo que vamos a recibir en el domicilio fiscal electrónico va a ser de este tipo. ¿Qué dice? No existiendo constancia en nuestro registro, la fecha, corte citada en el asunto de que se haya dado cumplimiento de obligaciones correspondientes, impuestos, regímenes, Fíjense que acá hay un párrafo que dice: si no se diera cumplimiento en la presente intimación, se procederá a la aplicación normativa prevista en la ley número 11.683, como decía, de procedimiento tributario. Y en este caso, se había omitido de presentar IVA y ganancia de sociedad, ¿no? Y aquí también notifican la multa, pero sobre todo nos intiman a que hagamos esa declaración jurada. ¿Ven? Regularice su situación, efectuando las presentaciones correspondientes y o pagos omitidos. Obviamente, en este momento la deuda no ha sido autodeclarada, por lo que no hay pago que exigir, pero cuando realicemos esa declaración jurada, ya los intereses van a correr desde el momento que venció la obligación de haberla presentado. Bien, el incumplimiento del requerimiento tiene una multa distinta a la del artículo 38. Y bueno, va a tener que ver a la gravedad de la infracción y a la condición de contribuyente. También goza de reducción de multa. Vamos a la inspección, que es lo que nos trajo aquí. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Algo que quieran agregar o preguntar? Sea bienvenido. Sé que el tema es un poco mucha carga legal y reglamentaria, pero bueno, aquí vamos. Bien, el proceso de fiscalización se inicia con la selección previa de contribuyentes que efectúa un equipo de inteligencia fiscal. Es decir, no vienen al azar. A ver, por ejemplo, lo que normalmente pasaba en zona de comercio y demás, que decían: uy, ojo que andan los de la FIP, y no sé, ojo, vamos a mover, vamos a esconder, vamos a guardar el lugar, o cuidamos esto, el otro. No, la FIP caía puntualmente a un negocio por esto. ¿Por qué? Porque ellos ya habían hecho un cruzamiento de información en las declaraciones juradas de autoliquidación que uno realiza, y habían encontrado alguna inconsistencia o alguna alarma o llamada de atención. Ellos tienen muchos indicadores, sobre todo ahora, donde está todo tan informatizado y hay tanta
entidades obligadas a informarle, como los bancos, como las inmobiliarias, como los registros, donde ellos reciben información y con cruzamiento de datos disparan las inspecciones, ¿no es cierto? Lógico, si yo soy un monotributista categoría A y me fui a Qatar a ver el Mundial y festejé con Argentina, hay altísimas probabilidades de que me llegue una inspección, y está bien y es lógico, ¿no es cierto? Que así suceda. Estos procesos de fiscalización no se realizan a ciegas o al azar, sino que una auditoría fiscal que se abre se realiza previendo una alta probabilidad de detectar ajustes. En la actualidad, el cruzamiento de datos informáticos es el disparador más frecuente. Pasa mucho cuando uno tiene muchas acreditaciones bancarias y no se condicen con las ventas. Y ojo, y como dije antes, puede suceder que el contribuyente demuestre que tiene que ver con la pérdida normal y que no hay nada extraño, como ser, por ejemplo, que haya transferencia entre bancos, que uno mismo realiza muchas ventas, tienen un postnet ligado a un banco determinado y después te realiza transferencia de ese mismo banco a otro para cubrir cheques o algo de eso. Entonces a ellos les suma todo en acreditaciones. Ellos todavía no discriminan lo que son transferencias propias entre bancos de lo que son efectivamente acreditaciones por transferencia de pago o por tarjeta de crédito. Entonces, generalmente cuando tiran este tipo de evaluaciones la hacen para un periodo largo, o sea, de ver si se van compensando esas acreditaciones con las ventas. Pero bueno, a lo mejor dispara una inspección y el contribuyente dice, mira, de todo esto que vos me estás reclamando, la mayoría son entre bancos, fíjate que es plata que yo mismo muevo y no pasa nada, la inspección se cierra, queda ahí justificación más que válida del contribuyente. Bien, en la actualidad el cruzamiento de datos informáticos es el disparador más frecuente, tal cual, igual que los gastos con tarjeta. Por ejemplo, yo voy tirando tips que se me van viniendo a la mente a medida que vamos desarrollando el tema. Las tarjetas de crédito, si uno tiene adicionales, cada gasto queda en cabeza del adicional. O sea, si yo tengo una tarjeta de crédito y le doy un adicional a mi esposa, y mi esposa también tiene un comercio y demás, todas las compras que ella hace, la AFIP presupone que es ella la que, con sus propios fondos, las cancela. A pesar de que a lo mejor yo soy un responsable inscrito, tengo una facturación alta y lo gasto con tarjeta, me, me da bien los gastos con tarjeta que tengo, los míos e incluso los de ella. Si ella tuviera un monotributo categoría baja y sus gastos con tarjeta fueran altos, no lo toma como que son gastos míos, sino que lo toma como que son propios de ella. Ojo con este dato porque es importante. Obviamente que si después se demuestra que yo soy el que pago la tarjeta y no mi señora, no hay ningún problema y se justifica bien esa inspección, ¿no es cierto? Di este ejemplo así porque salió así, no porque sea la realidad, o sea, podría ser tranquilamente al revés, no quiero que se malinterprete. Bien, la inspección tributaria es un medio para lograr el efectivo cumplimiento de la obligación tributaria, que corresponde ejercer al Estado dentro de los límites que preservan los derechos y garantías del administrado. Es decir, siempre tiene que estar, hay determinadas condiciones que deben cumplir las inspecciones. Comprende la revisión, el control y verificación que realiza AFIP a contribuyentes para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social. Acá tenemos dos fuerzas en pugna, lógico. El fisco contra el contribuyente. O sea, el fisco va a traer su presunción bajo parámetros que ellos ya tienen preestablecidos y
por otro lado va a estar el contribuyente. De hecho, incluso hay algunos parámetros que ya quedaron desactualizados por cómo las operatorias de compra y venta se generan, porque ellos tenían una presunción, las FIP tenían una presunción que de todas las ventas que uno hace, el 40% es en efectivo. Y hoy por hoy ocurre que en muchos locales, prácticamente el 80 o el 90% es a través de tarjeta de crédito y o débito. Entonces eso hay que demostrarlo, y una vez que se demuestra, la FIP da por baja esa presunción. Bien, los procedimientos realizados por AFIP afectan a los contribuyentes responsables o terceros. Están reglamentados por un estricto régimen jurídico en el que coexisten facultades y deberes del organismo fiscal, del fisco, junto con obligaciones, deberes y derechos de los particulares, debiendo transitar por la senda del delicado equilibrio entre el interés social y el respeto de las garantías individuales. ¿Por qué? Porque el fisco necesita que todos contribuyamos para que el Estado pueda garantizar ciertos derechos a la población, a la comunidad. Y por el otro lado están las garantías del derecho individual de las personas. Bueno, el poder de policía, que es el poder de policía, el conjunto de potestades del Estado, para reglamentar el ejercicio de los derechos, limitando las libertades y los derechos individuales en salvaguardia del orden público y del bien común. Lo mismo que decíamos recién. Y en este caso, la actividad de la policía administrativa, esto es una sociedad administrativa, y en este caso la Administración Federal de Uso Público, se caracteriza por la posibilidad de utilización de medidas coactivas con el fin de lograr que los particulares ajunten su accionar a las exigencias, ya sea a través del poder intimidatorio de las sanciones previstas para los supuestos de incumplimiento de las normas, la imposición de tales penas o por el ejercicio de acciones materiales coercitivas no sancionatorias. Este que es distinto. Bueno, cuando un inspector se presenta de manera presencial y o lo haga a través de una verificación en el domicilio fiscal electrónico, nosotros tenemos una herramienta como contribuyente para validar la potestad que tiene ese inspector en sí. La inspección se desarrolla en el domicilio del contribuyente, recuerdo, más allá de la verificación. Pero si tuviésemos una verificación, también podemos ver si es válida la identificación. Ante la presencia del inspector, debemos solicitarle su identificación. Normalmente tienen esta tarjeta de credencial física. No la suelen exhibir, a no ser que uno se las pida, pero tenemos la herramienta a través del sitio de AFIP, donde se verifica la credencial. ¿Cómo es? De la siguiente manera. Entramos al sitio de la AFIP, credencial virtual, y cargamos el quill del inspector, el número de la credencial, consultamos, y aquí debería salir la credencial digital, incluso con la foto del inspector. Bien, ahora vamos al ingreso al domicilio. Sin orden de allanamiento, el contribuyente puede impedir el ingreso. Ojo con esto, porque esto es diferente a las inspecciones laborales. Las inspecciones laborales, que vienen del Ministerio de Trabajo, uno no le puede prohibir el ingreso a los inspectores. En este caso, sí podríamos impedir el ingreso. Con orden de allanamiento, obviamente no se puede impedir el ingreso al domicilio que figura en dicha orden. Como recomendación, no me parece conveniente impedirle el ingreso al inspector, pero bueno, tenemos que saber que si no tienen una orden de allanamiento, nosotros podemos impedir el ingreso. ¿Por qué? Por la inviolabilidad del domicilio.
El domicilio es inviolable dentro del concepto de domicilio protegido por la inviolabilidad. ¿Qué tenemos que entender? Que la morada, este es el lugar o residencia, la casa de negocio, que es el lugar abierto al público, y las dependencias, cocheras, sótanos, depósitos. En cualquiera de esos sitios físicos, nosotros podríamos impedirle el ingreso al inspector. Si el inspector se encuentra dentro del negocio, deben contar con autorización del responsable del lugar, debe ser expreso y anterior al comienzo de la actividad. No debe haber mediado fuerza o intimidación. En consecuencia, el contribuyente puede exigir la salida del inspector, y si no lo hace, si el inspector no sale, estaría cometiendo el delito de violación de domicilio. De aquí hay un caso de jurisprudencia, que dice que en algunos casos no se hubiera permitido a los funcionarios verificadores el acceso al domicilio, no justifica el allanamiento solicitado, en tanto el ejercicio del derecho de exclusión por parte del titular no demuestra en sí mismo la necesidad de la inspección forzada. Bueno, esto hablaba a favor de un caso donde se le impidió el ingreso y después los inspectores, a través de un allanamiento con una orden judicial, que bueno, entraban en la discusión de que en sí mismo no era, no, no demostraba la necesidad de una inspección forzada, o sea, que podría haber venido en otro momento que sí le hubiesen permitido el acceso al domicilio. Bien, el inspector puede solicitar, como dijimos, un orden de allanamiento, y ahí no nos queda otra que permitirle el acceso. Si se permite el acceso a los funcionarios fiscales al domicilio comercial o particular, el inspeccionario, quien lo represente en ese momento, deberá firmar el acta de iniciación de inspección, en cuyo caso ya no podrá oponerse ese día que los funcionarios realicen las tareas de verificación. Si se opusiera resistencia aún pasiva, falta de colaboración, podrán requerir el auxilio de la fuerza pública. Esto no, tampoco se usa. Pero bueno, está presente en la ley. ¿Cómo notifican el inicio de la inspección? El inspector se presenta físicamente, acá estamos en el ejemplo de que ellos venían físicamente, y ahora vamos a ver el formulario que presenta. El formulario 8000 es numerado y debe tener el número de orden de intervención. La orden de intervención es muy importante. Este sería el ejemplo del F8000. Y en el caso de que la notificación sea virtual del inicio de la inspección, o sea, que estemos frente a una verificación o un requerimiento, que cuidado con esto, porque también puede ser que el inspector se presente de manera física con el F8000 y paralelamente después les mande el 8000B. Perdón. En el mismo se precisará el alcance en cuanto a los tributos y periodos a fiscalizar. El 8000P, al igual que el 8000, es numerado y debe tener el número de orden de intervención. Bien, este es el formato del 8000B, es el que vamos a recibir en el domicilio fiscal electrónico. Como verán, en este caso en particular, está pidiendo papeles de trabajo utilizados para la confección de la declaración jurada de tercera categoría de impuestos a las ganancias. Y planilla con el detalle de gastos agrupados sobre el tipo que se utilizaron en esa declaración jurada. Los libros de IVA, compras e IVA-ventas de los periodos de impuesto a la ganancia 2019. Entonces ellos van armando ese rompecabezas y se fijan bien cómo se llegó a esa autoliquidación, que algún dato tienen que le habrá hecho. Bien, esta es la parte de abajo, donde como ven está a qué caso refiere, quién es la gente, y siempre está la firma digital
del jefe de oficina y demás. Entonces, ¿cuál es el alcance del orden de intervención? Acota el marco de las facultades de la FIP puede ejercer. Limita el contenido de los requerimientos y de los pedidos de información. Entonces, es de vital importancia que la orden de intervención, ¿por qué? Porque los inspectores deben ceñirse a la fiscalización de los tributos y de los periodos en ello autorizados. No me pueden pedir algo distinto a lo que la orden de intervención marca. El inspector hará la inspección y seguramente solicitará además determinada información a través de un requerimiento. Para ampliar esa documental puede hacer el requerimiento. Ahí sí, pero todo lo que no esté en un requerimiento o no esté en una orden de intervención no es válido. Este es el requerimiento. Fíjense que también habla de los mismos periodos, pero IVA compra, IVA ventas de periodo 2019, poner a disposición las facturas de compras, que en el caso anterior no estaba, y acá sí están los papeles de trabajo. Es decir, si no me hubiese mandado el inspector este requerimiento, no me podría estar pidiendo la factura. ¿Por qué? Porque en el anterior, en el 8000B, no me lo pedía. Lo mismo. Fíjense que otra vez dice que presenta requerimiento, se formula en uso de las facultades conferidas por AFIP, los artículos 33 y 36 de la Ley de Procedimiento Tributario, siempre presente. Bien, el inspector tiene información previa. En función de información proveniente de inteligencia fiscal previa, el inspector tiene algún conocimiento de la materia a fiscalizar y también tiene una orientación del ajuste que va a practicar. Por eso también nos pide que nosotros en esa documental que le estamos suministrando, ellos van a armar esa declaración jurada y obviamente ya tienen algo que le hizo ruido y van a hacer hincapié en ese tema. Como ser, por ejemplo, si uno que tenga mayores compras que ventas durante el ejercicio y no haya declarado a fin de año un stock importante, o bien no le esté dando, que no sé, dentro del puesto de ganancia, que el monto consumido ellos no consideren que sea razonable, el monto consumido sería lo que necesita la persona para vivir durante el año, lo que gasta en otras cosas que son ajenas, en las cosas ajenas a su actividad. Porque, obviamente, si tengo más compras que ventas, pueden presuponer que hay ventas omitidas. Entonces, indagan un poco más en los papeles de trabajo para ver si efectivamente es así. ¿Qué información maneja la FIP? Como decíamos antes, la que proporcionan los propios contribuyentes. En primer lugar, alimenta su extensa base con la información que le proporcionan los propios contribuyentes a través de declaraciones juradas. Y acá, como hacer la del impuesto al valor agregado, ganancias, bienes personales, seguridad social, entre otras. Muy importante, desde ya varios tiempos a esta parte, en un momento se había empezado con el City Compra y el City Venta, donde uno declaraba ciertas actividades, empezaron a entrar en esa declaración de compras y ventas, después ampliaron ese universo de contribuyente hasta que llegó a todos. Actualmente, ya con la obligatoriedad de la factura electrónica para todos los comerciantes, para todos los contribuyentes en general, se dejó de lado totalmente la factura manual. La AFIP tiene de primera mano toda esa información, nuestra información de ventas y de compras. De hecho, también con el libro de IVA digital, uno cuando ingresa al portal, ya directamente sale todo lo que uno vendió y todo lo que uno compró. De hecho, todavía no tienen bien ajustado el tema de los tickets fiscales y otro tipo de información.
sobre todo los tickets que son de montos menores, pero la tendencia es que van hacia eso, van hacia los impuestos de autoliquidación. El libro de IVA digital, de hecho, después, una vez que se lo presenta, se cargan las compras que falten, en la mayoría de los contribuyentes, o aquellos que no estén ligados a una actividad en particular, ya pueden incluso hacer la presentación de IVA simplificado. Así que ellos cada vez manejan más información sobre nuestro economía. Bueno, como dije en algún momento de la capacitación, los otros informantes son los escribanos, los bancos, los proveedores, los registros, y el cruzamiento de información de datos informáticos. Pero en la actualidad es la más utilizada para que ellos encuentren inconsistencias. Los informantes, más allá de los datos volcados en las declaraciones juradas del propio contribuyente, obtiene de forma online información proporcionada por terceros, a través de los regímenes de información. Si bien dichos regímenes son muy numerosos, lo van a poder encontrar informes de banco, de consumo, de tarjeta de crédito, despensa, de registro europeo de normatólogo, de comicio, escribano, concesionarios, proveedores. Y el libro de IVA digital es clave, fundamental. Otro formulario que se utiliza en las inspecciones, el 8600I, que nos solicitará la presentación de determinada información, exhibición de libros. Una cosa que no dije es que uno siempre, de hecho también en el 8000, perdón, para atrás, en 8600I, fíjense que poner a disposición las facturas de compra. Siempre se habla de puesta a disposición. Nosotros no le vamos a entregar toda la factura de compra al fisco, sino que la vamos a poner a disposición. La ley habla de la obligatoriedad de la puesta a disposición. Esto es muy importante porque no le entreguen los originales o no se pongan a sacar resma y resma de fotocopia. A veces los inspectores dicen, haceme un juego de fotocopia que me resulta más simple. Bueno, uno puede acceder o no. Porque la obligación que tiene el contribuyente llega hasta la puesta a disposición. Y siempre, en cualquier nota que conteste, en un nota, es clave dejarlo bien claro. Se pone a disposición en el domicilio fiscal las facturas de compra del periodo sujeto a verificación. Bien, el requerimiento, entonces, haciendo un poquito de resumen, tiene que ser preciso, tiene que estar vinculado a cuestiones tributarias, tiene que ser posible de cumplir materialmente, no contener preguntas que el responsable pueda negarse a responder, y tiene que tener un plazo prudencial. En la mayoría. Son de 10 días hábiles administrativos. Bien, el principio de la interdicción, de la accesibilidad, la AFIP debe obviar la exigencia de datos incongruentes con la finalidad perseguida, lo que estaría en pugna con el denominado principio de la accesibilidad, que actúa como límite adicional de la administración tributaria y que le prohíbe al amparo del deber de colaboración a cargo del inspeccionado efectuar requerimientos excesivos, exorbitantes o desmesurados. O sea, uno le puede decir al inspector, cuidado que me parece que me estás pidiendo demasiado documentado, demasiadas cosas, porque a veces uno entra en confianza o está tranquilo de que no realiza ninguna actividad extraña y nos empiezan a pedir cosas que no estén mencionadas en la orden de intervención, y uno por buena voluntad se la da. También pasa que le dice, mira, mostrámelo ahora, si no te abro, no te extiendo la inspección, o no te abro otro requerimiento, o yo te lo quiero cerrar. Bien, bueno, más adelante lo vamos a hablar. Y el contador, acabamos con la reunión del contador, el contador aclara que solo nos inspeccionará por los periodos que figuran en la notificación, bien aclarado por mí, que no soy su contador, pero vale la aclaración. Los inspectores pueden actuar, son los que firmaron el acta. Entiéndase, puede venir
el que uno atendió y o sus jefes. No puede venir otro inspector, por más que sea inspector de AFIP y demás, porque este se fue de vacaciones. No. La inspección la tiene que llevar adelante o el primero que arrancó con el tema o su superior. El contador informa que debemos ser pacientes debido a que no va a durar un día. Las inspecciones son tediosas, son largas, para tratar de calmar la ansiedad del dueño o socio del negocio. Volvemos al tema este, el único responsable y obligado de atender los requerimientos, documentación que formule el organismo fiscal es el propio contribuyente. El asesor impositivo no es el responsable ante AFIP. El contador que nos maneja nuestro quid y clave fiscal y nos hace las declaraciones juradas, en base a la información que el contribuyente suministra, no es responsable. El responsable es siempre el contribuyente. Plazos de inspección. Para grandes contribuyentes de 90 días corridos desde la hora de intervención y el resto de los contribuyentes de 60 días. Los plazos son prorrogables a pedido del inspector y no hay sanciones por incumplimiento. Toda extensión o ampliación de fiscalización, ya sea en cuanto a los periodos de impuestos, debe ser comunicado fehacientemente al contribuyente mediante una nueva orden. Volvemos a lo mismo. Queda en potestad de uno si, además de lo que está redactado en la orden de intervención, me pide algún tipo de documentación adicional. Porque solo se refiere a eso. Por eso dice que habla de esta comunicación fehaciente. O sea, si él me dice, no, bueno, mira, además del 2019 quiero ver cómo cerraste el 2018, y bueno, ahí tiene que extender la inspección. Entonces, ¿cómo lo tiene que hacer? Otra vez me tiene que mandar un 8001, 8000B, y me tendría que pedir otro periodo. Pero bueno, ahí está viendo una nueva inspección. A veces suceden esas cosas. ¿Dónde encontramos los poderes de la AFIP? ¿Qué nos pueden solicitar? ¿Nos pueden interrogar? Sí. ¿Se pueden llevar libros? No. ¿Pueden interrogar a los empleados? Sí. Pero siempre que el temario tenga que ver con el alcance que dé la orden de intervención. La AFIP tendrá amplios poderes para verificar en cualquier momento, inclusive respecto de periodos fiscales en curso, por intermedio de sus funcionarios y empleados, de cumplimiento que los obligados responsables den a la ley, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable. Aquí entendemos que la ley de procedimiento tributario le da esa potestad a la FIP y esos amplios poderes de verificación, siempre cumpliendo con los reglamentos que ellos mismos imponen. Facultad de verificación y fiscalización, bueno, ahí tiene que estar reglado y vinculada, la gestión de AFIP está estrechamente vinculada a la ley, que contiene reglas que deben ser observadas. O sea, ellos no pueden pedir nada por fuera de la ley, discrecionalidad determinada por la función a cumplir, actúa conforme a normas, criterios no jurídicos, tienen un ordenamiento. Representa la libertad del fisco y discrecionalidad para elegir los medios, el camino y el momento de la acción, arbitrariedad, actitud del fisco prescindiendo de la ley o actuando no conforme a lo dispuesto en ella. Pueden tomar decisiones dentro de lo que están llevando a cabo a favor del contribuyente. Bueno, sanciones formales. La resistencia a la fiscalización por parte del contribuyente responsable consiste en el incumplimiento reiterado de los requerimientos de los funcionantes actuales. Acá va a ir sumario. Si uno no está contestando las fiscalizaciones, se abre en sumario. Solo en la medida que los mismos no sean excesivos o desmesurados y siempre que se otorgue plazo suficiente para su contestación. Claro. O sea, si me están pidiendo absolutamente todos los movimientos de los últimos 5 años, qué sé yo, todas las acreditaciones bancarias de los últimos 5 años, y mi actividad hace de que
continuamente estoy recibiendo transferencias o acreditaciones de tarjetas de crédito, de pago, de depósito, no me pueden pedir 5 años en 10 días. O sea, no sea desmesurado y que tenga un plazo para contestar. Consejos míos. En este caso, que el atendiente sea una persona que tenga buen temple, que tenga paciencia y que se encuentre seguro de llevarla adelante. Y esto tiene que ver con exponer lo menos posible al dueño o socios que se involucran emocionalmente. O sea, que digan que no me lo quieran sacar a los inspectores de los pelos. O sea, que entiendan de que no es nada del otro mundo, es algo que puede pasar, e incluso tampoco tenemos la obligación o necesidad de entregar todo lo que piden en ese preciso momento. O sea, ellos le pueden dejar el requerimiento y se van. Generalmente es eso lo que hacen. Determinar a alguien de la empresa que sea el encargado de la atención del inspector y que el atendiente sea siempre el mismo. Claro, que no venga o que no siga con la inspección otro empleado o otra persona que desconozca lo que dijo el primero o lo que hizo el primero y a lo mejor no esté preparado para este tipo de situaciones. Determinar un lugar de trabajo para el inspector de manera que no tenga trato con todo el personal, facilitando su accionar y evitando que ande dando vuelta por toda la empresa. Esto cae de maduro mientras lo tengamos contenido en un lugarcito de trabajo cómodo para que pueda llevar adelante la verificación y el requerimiento. Nos conviene que ande jugando por todos lados, ¿no es cierto? Prestar absoluta colaboración y buena voluntad con los inspectores. La verdad que yo he pasado por muchas inspecciones y todos son muy amables, todos se muestran predispuestos a colaborar con los contribuyentes. O sea, hay que romper el cuco ese de los inspectores que son malas personas. Yo, gracias a Dios, y tuve muchas inspecciones, siempre se llevó de una muy buena manera. ¿Cuál es el objetivo? Los funcionarios del organismo fiscal habrán de procurarse la información necesaria que les permita cerciorarse sobre el grado de cumplimiento de las normas legales por parte del inspeccionado. El documental y la testimonial, vías principales con que cuenta. El tema de la testimonial, vuelvo a repetir, no es que van a venir con un grabador, van a grabar todo lo que digamos, sino que es fundamental lo que se manifieste por escrito en las actas. Bien, acá vamos a entrar en el expediente y seguramente va a venir la parte de las actas. Nace con la inspección el expediente en forma anterior por tareas previas de investigación. O sea, el expediente de él, a que nosotros no tenemos acceso, él en su expediente ya va cargando cuáles son las consistencias que hacen a que él detecte alguna anomalía o algo que necesita sancionarse o que el contribuyente justifique, y desde ese momento va a disparar la inspección. Y después ahí también va agregando todo lo actuado, ¿no es cierto? Todo el resultado de su actuación. Buscar al inspector recolectar todas las pruebas que le permitan demostrar si el contribuyente ha declarado con corrección y tratando de investigar y probar hechos no de. Vista del expediente. La vista del expediente es muy importante porque en el caso de que el inspector encuentre algo que le llame la atención o quiera realizar un ajuste, el inspector propone ajustes. Pero tengamos en claro que somos los contribuyentes o ese contribuyente el que acepta o no ese ajuste propuesto. Entiéndase, el inspector le dice, mira, yo estuve reviendo los números y la verdad que con la presunción de que las ventas deberían ser de tanto más, acá aparentemente hay venta omitida, uno también puede bajar esa presunción. Uno puede decir, no, mira, no coincido porque o puede decir que está bien, no puede estar de acuerdo con la vista y después pasa a otra instancia. O puede decir que si bien hubo una omisión por un error, por lo que fuera, no pudo haber sido por mayor de X punto. Pero esta vista del expediente es importante porque
como somos nosotros los que autoliquidamos impuestos, ellos ¿qué nos dicen? Haceme una declaración jurada rectificativa con estos nuevos importes y pagame la diferencia. Y los intereses, ¿no? Bien, ¿qué dice el decreto reglamentario? Dice que la parte interesada, el apoderado, el letrado patrocinante, podrán tomar vista del expediente durante todo su trámite, con excepción de aquellas actuaciones, diligencias, informes, dictámenes que a pedido del órgano competente y previo solamente del servicio jurídico correspondiente, fueren declarados reservados o secretos mediante decisión fundada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener vista de cómo viene trabajando el inspector. De hecho, también se puede ver a través online. Acá está, estado de fiscalizaciones. La consulta va vía internet. Entramos en consulta de estado de fiscalizaciones y vamos viendo. Fiscalización, verificación de qué se trate. Y acá dice que la hora, en este caso, se ven nosotros lo que fuimos descargando, ¿no? Y va pinchando en cada uno de ellos y va saliendo. Por ejemplo, una verificación, dentro del estado de verificaciones, pedimos fiscalización, y acá sale una orden de verificación que fue cumplida. Resultado de la consulta, el sistema informará alguna de las siguientes situaciones. En este caso se vio solo que estaba cumplida, en trámite corriente, en espera, en amparo en medida cautelar judicial notificada al fisco, de aspectos técnicos a otro organismo, bajo análisis de documentación aportada, y aspectos técnicos de bueno, eso mostraría, dependiendo en qué estado está. En este caso, yo pude capturar pantalla de una que estaba finalizada. Verifica ICEFI, declaraciones de personas. Declarar por escrito, evitar la oralidad y la posibilidad de preguntas por el inspector. Yo diría leer siempre el acta antes de firmarla. Y si nos olvidamos de algo, pedirle al inspector que lo agregue. Debemos tratar de incidir y controlar lo dicho por nuestro personal. Bueno, evitar las declaraciones de los empleados. En el caso de terceros, solo podremos indicarles el sentido de la inspección. Claro, en el caso de que circularicen a un proveedor nuestro y este proveedor nos llame y diga, che, mira, me están preguntando los saldos que tenía con vos a tal fecha, bueno, mira, esa inspección sale por tal y cual sentido. Bueno, se supone que el proveedor va a declarar lo que realmente fue, para que el inspector tenga esa información. Interrogatorio a los empleados. El Fisco Nacional tiene facultades para interrogar a quienes se hayan presente en el lugar donde se está llevando a cabo la inspección. Empleados, asesores. Se le debe informar a testigos sobre las penalidades referidas a falso testimonio. Esto no es muy utilizado. Calculo que en algunos casos de extrema evasión o de grandes evasores sí lo aplicarán, porque está vigente, pero en el caso nuestro de pymes o micropymes no sucede. Aquí llegamos a las actas de inspección, de notificación y de comprobación, que sería el acta de la actualización escrita de lo que un funcionario público realizó o percibieron su sentido en el ejercicio de sus funciones con relación a la cuestión determinada, ¿no es cierto? Cuando vino acá, nosotros le entregamos documental. Las actas generalmente dicen que se hizo presente el inspector tal, a tal fecha, a tal hora, el atendiente fue el contribuyente tal, o atendido por empleado de la persona jurídica X, en su carácter de atendiente, en el carácter de apoderado, en el carácter de socio gerente, depende de quién lo haya traído, qué documental aportó con una declaración puntual de cada uno de la documental que el inspector se lleva, si lo cotejó con originales, si pudo tener acceso, o sea, si el contribuyente puso a disposición los comprobantes de compras, de ventas, ¿no? Y bueno, a la hora que se retiró, qué es lo que se lleva y cómo quedan a futuro. A lo mejor ahí mismo fijan una próxima visita dentro de
la semana próxima, a tal hora, que le está solicitando tal documental que a lo mejor no estaba en ese momento, o bien que el contribuyente se compromete adentro de los 5 días hábiles, 10 días hábiles, a presentar esa documental en dependencia o a subirla a través de presentaciones digitales, donde fuera. Todo el detalle máximo posible queda a la gravedad. Es un manuscrito que va por duplicado, copiado por papel carbónico, el duplicado se lo queda el contribuyente, el original se lo lleva el inspector, y es confeccionada en el momento de la inspección. El acta representa un acto administrativo, gozan de la presunción de legitimidad, en la medida que reúna, bueno, lo que dice la ley de procedimiento administrativo. Son instrumentos públicos de acuerdo al Código Civil y Comercial, siempre que intervenga un oficial público, el oficial público sea competente, el oficial público en este caso es el inspector, y se observen las formas legales. Lectura y control del acta. El acta tiene un valor probatorio, tiene que ser fiel reflejo de lo expuesto por el declarante, no permitir la abreviación o alteración de la misma, lo que decíamos, si son incompletas o ambiguas, exigir que se reincorpore la información que falta, firmadas o no, sirven de prueba. Cuidado con eso. Las actas no firmadas. La falta de firma del contribuyente en el acta no enerva su fuerza probatoria. Si el contribuyente no está de acuerdo con su contenido y no puede dejar constancia de sus observaciones, no debería firmarla. A los efectos de evitar convalidar, por aplicación de la teoría de los actos propios, las aseveraciones contenidas en las mismas. Es lógico que si uno firmó, está de acuerdo. Si no está de acuerdo en algo, no lo firma, pero bueno, en ese caso tendríamos nosotros que probar por qué no la firmamos, o sea, manifestar por qué no la firmamos y probar. Si bien las actas tienen valor probatorio, no son la única fuente de prueba de la verdad. El acta donde un testigo manifiesta haber visto un hecho, lo único que prueba es que el testigo manifiesta haber visto el hecho. No prueba en forma indubitable ese hecho. ¿Qué quiere decir esto? Si en este caso le toman declaración a un empleado, lo que el empleado diga, o a lo mejor tiene desconocimiento sobre el área y dice algo que no es correcto o que el contribuyente pueda llegar a rebatir. Evitar la información errónea. El poder controlar quién declara y cómo declara ayudará a evitar que a través de la información aportada pueda entrar información errónea o lo suficientemente ambigua que utilizada por la inspección permita inferir hechos económicos que nunca existieron. Complementa un poco lo que decíamos. Obligación de exhibir documental. Bueno, aquí está lo que yo dije antes. Exigir de los responsables o terceros la presentación de todos los comprobantes y justificativos que se refieran a los hechos investigados. Inspeccionar los libros, anotaciones, papeles y documentos que puedan registrar o comprobar las negociaciones para cotejar con los datos de declaraciones juradas. Exhibir. O sea, estas exigencias que nos hace el fisco, nosotros tenemos la obligación de exhibir. El contribuyente no debe entregar los documentos originales, incluso puede negarse a entregar fotocopias de la documentación contable. La obligación del contribuyente es exhibir. Los requerimientos deben estar vinculados siempre a los hechos imponibles y AFIP no puede secuestrar información que considere una infracción sin una orden judicial. Inamovilidad de los libros. Los libros y la documentación deberán permanecer a disposición de la AFIP en el domicilio fiscal. Son inamovibles. La Corte Suprema decidió que los libros siempre deben permanecer en el domicilio legal, por lo que AFIP no está autorizada a requerir su traslado, salvo órdenes de secuestro, pero acá ya estamos hablando de pena tributaria. Bien, la ley 11.683, cuando el funcionario o empleado que realice una fiscalización exige la presentación de libros, anotaciones, documentos, comprobantes y demás elementos de juicio, el responsable deberá exhibirlos en forma ordenada y clasificada que resulte más adecuada para la verificación que se realice. Nosotros también tenemos el deber de colaborar para que esa inspección y esa fiscalización pueda ser llevada de una manera ordenada. La AFIP, bueno, tiene la facultad de exigir que se lleven determinados libros de registro.
exigir que los contribuyentes otorguen determinados comprobantes, exigir que conserven la documentación por 10 años. Yo no puedo decir, no, mirá, ya pasaron 2 años y tiré toda la factura de compra. No, porque tenemos la obligación de conservar por 10 años. Sería, a los 5 años ya prescribieron esos documentos, 5 años más. Volvemos a la confección de actas, cuando se examinan libros, papeles, se deja constancia en actas, lo que yo decía cuando redacté un poco de qué modo debería ser el acta, y las actas se extenderán a los funcionarios empleados de la FIP, sean o no firmadas por el interesado, y sirven de prueba en el juicio respectivo. Sean firmadas o no, sirven de prueba. La obligación de consultar a la FIP sobre la validez de los comprobantes recibidos. Persigue el objetivo de que se realice un control previo a la operación. Sujetos obligados son los exportadores, los agentes de retención en IVA, los contribuyentes que reciban comprobantes electrónicos, o sea, todos. Ahora estamos todos obligados a verificar la validez de los comprobantes recibidos. ¿Qué tiene que ver con esto? Que si alguien me está dando facturas apócrifas o mellizas, la FIP me pone en mí, en el contribuyente, en quien va a utilizar ese crédito fiscal, la carga de haber verificado que esos comprobantes no eran apócrifos. Bien, durante la inspección domiciliaria, los funcionarios deberán procurarse la información necesaria que les permita cerciorarse sobre el grado de cumplimiento de las normas legales por parte del inspeccionado. Entonces, ¿qué va a buscar el inspector? Detectar inconsistencias, errores, ocultaciones. Lo hará a través de recolección de información y otra actividad con el fin de obtener datos relevantes. Vuelvo a repetir que ellos ya de antemano tienen hasta una preliquidación. Ellos ya trabajaron sobre nuestro caso, porque si no, no se motivó la inspección. Todas las inspecciones no son al azar. Tiene que haber un disparador, ya sea por medios electrónicos, automáticos, por cruzamiento de datos, que a ellos les esté llamando la atención, y en su sistema sale el aviso de manera automática, o por haber indagado en el tema. A veces uno tiene un riesgo, uno tiene una calificación, una validación de riesgo que para ellos es un parámetro importante. O sea, si yo soy un contribuyente de riesgo A, o sea, soy un contribuyente cumplidor. A medida que uno va siendo un contribuyente, digamos, con riesgo mayor, digamos que nos metemos un poquito en el ojo de la tormenta, en la lupita. Bien, los momentos de inspección van a ser amigables, van a ser de tensión y van a ser de negociación. Esto se cumple 100%. Y creo que el remate va en la negociación, por eso les digo que cuando ellos corren vista y dicen, yo entiendo que presuntamente sería este el impuesto determinado, superior en esta cuantía que vos ya declaraste, como es uno el que tiene que rectificar esa declaración jurada, el que tiene que autodeclarar nuevamente un impuesto que ya declaró, recomiendo abrir esa instancia de negociación. El inspector puede usar un modo hábil y mezclado con amenazas y promesas para obtener información. También lo comentamos antes. Por ejemplo, una amenaza de extender la fiscalización, de extender a otros periodos esa fiscalización, de hacer ver la gravedad de la resistencia a la fiscalización. Promesas son la contracara a las amenazas. O sea, dicen, mira, yo esta inspección la quiero cerrar, si vos me das esta carpeta no te la extiendo y vamos a ser más rápido. O sea, la promesa es no extenderla, de focalizar el ajuste en un monto aceptable. Solicitud de información sin sustento legal. Cuando la inspección solicita determinada información o tarea sin sustento legal, el contribuyente podría negarse informándole a la inspección no lo faculta para solicitarlo, que la inspección no lo faculta. Incluso ante la insistencia o la exigencia podría el contribuyente indignarse. O sea, uno no tiene que suministrarle lo que esté fuera del alcance de la inspección y lo declarado en las órdenes.
La actuación de la administración pública, en este caso, ¿qué pasa con AFIP? Entonces, la actuación de la administración pública es la sumisión al derecho. O sea, ellos tienen que estar trabajando dentro de los derechos y obligaciones sin violar ningún derecho del contribuyente. Y dentro del campo del derecho administrativo, la consecuencia de los actos defectuosos es su nulidad. Si ellos, por alguna razón, hay algún vicio, algún defecto en su actuación, el acto se declara nulo. Si bien los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad, no es menos cierto que en determinadas circunstancias, y en atención a la importancia del bien jurídico lesionado, la invalidez del acto puede ser absoluta. Exceso de los funcionarios. La actividad administrativa afecta derechos individuales y durante la misma debe prevalecer la noción de lealtad entre el funcionario y el administrado, así como la conducta de particular reprochada cuando no se guía por la buena fe y la buena costumbre, o cuando no se ajustan los preceptos normativos que establezcan deberes y obligaciones a sus cargos. También las acciones irregulares de los funcionarios que no ajusten a dichas pautas son castigadas por el derecho. Estoy poniendo un poco pesado, discúlpenme. Bien, el derecho a recusar inspectores. Si uno entiende que algún derecho ha sido violado, o no sé, que este inspector se está ensañando conmigo, o me está pidiendo cosas más allá, o no sé, no estoy cómodo con la inspección, puede solicitar la intervención del superior inmediato. O sea, lo recusan al inspector y van a poner a su superior. Bien, vamos a pasar. Finalización de la inspección. En la inspección determina una diferencia que pone a consideración del responsable para que rectifique y ajuste su impuesto. Acá entramos en la vista previa. Esta vista previa es la foto de la declaración que el inspector dice, ustedes tendrían que declarar esto, o con los cálculos que yo hice, los papeles que tengo y mi experiencia, usted debería hacer una declaración jurada rectificativa y declarar este impuesto. El contribuyente acepta, bueno, me voy a una previa. El contribuyente sugiero que negocie. Entonces, tratar de que el ajuste sea lo menor posible, siempre basándonos en la defensa que nosotros tengamos. Muchas veces esos ajustes, ellos se basan en presunciones. Se presume que de las ventas que vos tenés de tarjeta, tendrías que tener un 40%, un 35% más en efectivo. Entonces puede haber una omisión de venta. O se presume que de las compras que realiza un contribuyente normalmente todo el año, el 35% más deberían ser las ventas. Porque esta actividad no sé, tira un 35% de rédito. Entonces puede haber omisión de venta. No, mira, todas mis ventas están fundadas en estos presupuestos, en estos papeles, no hay nada extraño, por lo que está correcta. Bueno, negociemos. Si aceptamos esa vista, a lo mejor logramos que el inspector entienda mis razones, entendió mi justificación y lo dio por válido. Entonces ahí se genera la aceptación por parte del contribuyente. ¿Qué hace? Ajusta, realiza la declaración jurada rectificativa, y ni bien ajustás, tenés que pagar la diferencia, más ojo María del Carmen que está haciendo eco. Perdón que te silencié. Y ajusta la diferencia más los intereses desde el vencimiento original de esa declaración jurada a la fecha. Bueno, después, sanciones. Se envían los antecedentes a la división jurídica para que establezcan las sanciones. ¿Por qué? Nosotros, si hubo una supuesta omisión de venta y yo después estoy haciendo
esa rectificativa, de alguna manera, estoy aceptando que hubo una omisión de venta. Entonces, está la posibilidad de que el juez administrativo entienda que hubo una omisión de venta y me habla también un sumario para aplicarme multas. Si rechazamos la determinación, se inicia una determinación de oficio. O sea, pasa a otra instancia. Lo que no quiere decir que no se haga el sumario. Entonces, para cerrar lo que sería la vista previa, que es esta declaración jurada presunta que saca el inspector. Terminada la inspección y determinado por parte de la inspección un ajuste, el mismo presenta al contribuyente un acta con la determinación efectuada. Generalmente el inspector trae papeles de trabajo y dice, mira, para mí debería ser así. O ajustarme por estos montos. Para darle la posibilidad de presentar declaraciones juradas rectificativas. Si el contribuyente presenta declaración jurada rectificativa, acepta. Bien, aquí hay una... Carácter de la vista previa. Sentado lo anterior, procede a indicar que esta etapa del procedimiento determinativo concluye con un informe final, circunstanciando del inspector, donde se dejará constancia de la labor realizada, la coyuntura legal y contable de la que se ha valido, los cargos que fundamentan el ajuste practicado y el detalle de los rubros y monto del impuesto ajustado. En dicho acto se establece un plazo de 10 días hábiles contado a partir de la notificación, a fin de que el contribuyente analice la posible aceptación o el desistimiento de los ajustes de impuestos. Bien. Aceptamos la vista previa, implica presentar la declaración jurada rectificativa, ya lo dijimos. Los intereses resarcitorios desde la fecha de vencimiento del impuesto original, ajustado, a la fecha del pago. Bien, cuando la pretensión fiscal fuese aceptada, una vez corrida la vista, pero antes de operarse el vencimiento del primer plazo de 15 días acordado para contestarla, la multa se va a bajar, excepto reincidencia. O sea, si yo ya me habían hecho una intervención o multa por venta omitida, no voy a tener esta reducción de multa. En la comisión de las infracciones previstas en 46 y 46.1 se reducirá a los 2/3 del mínimo legal. O sea, está la posibilidad de que el juez administrativo no abra el sumario, porque analice el caso y entienda que no hubo dolo. Entonces no abre el sumario. Puede estar la posibilidad de que sí lo abra, pero nosotros al haber presentado la rectificativa dentro de los 15 días, va a haber una reducción de multa al 2/3 del mínimo. Finalización de la inspección. Bien, la AFIP comunica al contribuyente que deja de estar bajo verificación. Qué buena noticia. ¿Dónde? Al domicilio fiscal arbitral. Este sería el formulario que estaríamos recibiendo. Ponemos conocimiento que se dispuesto a dar por finalizar la fiscalización, que se notificará oportunamente mediante el formulario, de fecha, tal. En consecuencia, el efecto legal emergente de la ley de procedimiento tributario y modificaciones, según corresponde a su aplicación, cumplimos comunicarle que a partir de la fecha de la presente se da por concluida la fiscalización, llevada por la AFIP acá. Y ahí te dicen cuáles eran los impuestos que ya quedaron fuera de inspección. Ahora, ¿qué pasa si nosotros esa vista previa la rechazábamos? No aceptamos la liquidación del inspector. ¿Qué ocurre? No aceptamos y a su vez el inspector, yo le digo, mira, o sea, rompimos esa negociación que les recomendaba que hicieran. Nosotros vimos la vista previa y no, eso es una locura, me parece que está totalmente fuera de lugar, o yo quedo firme en que no hubo evento omitido, no tuve nada raro, en realidad hice todo bien y tengo forma de demostrarlo. Bueno, perfecto. El expediente va a revisión y recursos. Se inicia un procedimiento que se denomina determinación de oficio. O sea, toda esa actuación del inspector va a ser tratado por otra instancia. El mismo debe garantizar el derecho de defensa. O sea, yo voy a tener una instancia de defensa. Pero se inicia además un sumario. El sumario ya se inició y va a ir por otro lado. Liquidaciones de la inspección. Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los tributos
no constituyen determinación administrativa de aquellos, la que solo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de juez administrativo. Bien, por eso el inspector tira una vista previa y soy yo quien la acepta o no y autoliquido nuevamente ese impuesto, pago la diferencia y pago los intereses. Tienen que entender bien en claro que esa vista previa del inspector no queda firme si yo no la acepto y lo autoliquido. Si yo no estoy de acuerdo con esa vista previa, como dijimos, se va a abrir un sumario y va a pasar a la revisión de un juez administrativo que va a hacer una determinación de oficio de ese impuesto. El procedimiento de determinación de oficio se iniciará por un juez administrativo, con una vista del contribuyente responsable de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos que se formulen, proporcionando y detallando fundamentos de cumplir. ¿Qué hace el contribuyente? Él tiene que contestar por escrito dentro de los 15 días hábiles de haber sido notificado, prorrogable por 15 días más. En el escrito formulará su descargo y presentará las pruebas que hagan a su derecho. No estuve de acuerdo con la vista, si bien se inició el sumario, ahora me voy con un juez administrativo y trataré de, con las pruebas que tengo, demostrarle que el inspector estaba equivocado o que yo tenía mis razones por no haber aceptado esa vista previa. La determinación deberá contener lo adeudado en concepto de tributos y en su caso multa con el integral resarcitorio y la actualización. Esto es el caso de que el juez administrativo no se haya coincidido con el inspector o no haya salido negativo. Calculado hasta la fecha que se indique en la misma, sin perjuicio de la prosecución de los mismos con arreglo a las normas legales y reglamentarias pertinentes. ¿Qué quiere decir esto? El juez administrativo dice, mira, ya te determiné de oficio que el monto es este. Ya queda firme, no hace falta la autoliquidación. Y a partir de ese momento, corren los intereses, corren multas, y seguramente va a haber también, si yo no lo pago, va a pasar a la justicia ya legal, ya deja la justicia administrativa. Si no aplican sanciones, se entenderá que no se ha encontrado mérito para imponer sanciones con la consiguiente indemnidad del contribuyente. Juicio de ejecución fiscal. Al terminar la actuación en sede administrativa, la FIP queda habilitada por el impuesto a iniciar juicio de ejecución fiscal. Se debe pagar y repetir. Después si vamos a la justicia ordinaria, hay que pagar, sabe, repetir. Bien, y después entrando a la ley penal tributaria, la formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustentación y la solución de los procedimientos que emite la determinación de ejecución de la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad social, ni la de recursos administrativos o judiciales que impone contra las sanciones recaídas en aquello. Cuidado con el no ingreso de los 931, porque ahí ya nos metemos en penal tributaria. Todos los aportes de los trabajadores que el empleador retiene y no ingresa al fisco son pasibles de sanciones o de denuncias ante la ley penal tributaria. La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal. En este caso no será de aplicación lo previsto en el artículo 64 del procedimiento administrativo o en normas análogas a jurisdicciones locales. Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial. Bien, ¿cuál es el encuadramiento de la sanción? Materiales, infracción, la culpa. Conducta negligente o imprudente. Y el dolo, aquí hay intencionalidad, hay voluntad, hay mala intención. La culpa. ¿Cuáles serán las multas materiales? De un 50 a un 100% del gravamen dejado de pagar. Y si la exhibición de la sanción fue por errores, es excusable. Dolo, defraudación fiscal, declaración engañosa o ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, será reprimido con multa de 2 a 10 veces. La exteriorización de quebrantos total o parcialmente superiores a los precedentes de 2 a 10
¿Ves? También es otra parte del dolo. Concepto de omisión. La omisión es una transgresión culposa de relaciones jurídico-tributarias sustanciales. Se trata de una omisión de ingreso del gravamen. Esta conducta supone inobservancia o falta del necesario cuidado en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Se entiende que las mismas han sido causadas por imprudencia, un olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, o negligencia o un descuido en el actuar, impericia o inobservancia de reglamentos o deberes. No debería ser tan grave. Error excusable. Culpa, conducta negligente o imprudente del conducente responsable. Error excusable se considerará que existe error excusable cuando la norma aplicable al caso, por su complejidad, oscuridad o novedad, admitiera diversas interpretaciones que hubieran impedido al responsable, aún actuando con la debida diligencia, comprender el verdadero significado del precepto legal que se trata. Cuando una ley deja algunos grises o algunas ambigüedades y el contribuyente, haciendo una interpretación basada en esa falta de reglamentación exacta, entendió que era otra cosa, iba por otro lado el impuesto, o el tributo debía ser menor, o no le correspondía declarar. ¿Se entiende? Bien, defraudación fiscal, hay una figura de daño patrimonial donde, bueno, el fisco se encuentra perjudicado y además se requiere de dolo, de la intención de evadir ese prejuicio, ese perjuicio hacia el fisco. Tiene que existir tres elementos: la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito y un error en la víctima del ilícito. El fisco, un error del cual yo me hice fuerte y lo utilicé a mi favor. La existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. Bien, bueno, hemos llegado al final. Les agradezco mucho la atención. Voy a dejar de compartir. Si quieren hacer algún tipo de consulta, será bienvenida. Espero que, a pesar de que está muy cargado de legalidad, tiene un componente de reglamento, de leyes y demás, espero que se haya entendido el curso. Y bueno, quedo abierto a cualquier consulta que deseen hacer. Y si no hay consulta, daríamos por cerrada la capacitación. Y bueno, lo esperamos en la próxima webinar. También los puedo leer al chat si tienen Profesor, alguna le hago una consulta. consulta. Sí, señor. Materia de seguridad social, el fisco, ¿qué es lo que te puede pedir? ¿Qué En puede papel pedir en qué físico. hasta dónde puede llegar la documental que te pida? Sí, Siempre que esté en la orden de intervención, te puede pedir hasta los recibos de sueldo. O sea, te va a pedir en principio los 931 los papeles de trabajo de cómo llegaste a esa determinación. Y después puede pedirte, o la puesta a disposición de incluso todos los recibos de sueldo de los empleados. No sé ok. si ese fue el Sí, sí, alcance no que me sabía está preguntando. si te pedían el último, si te pedían todos, si te pedían el alta en AFIP, bueno, o se me estaba pasando en algún otro papel. Sí, todo lo que esté en una orden de intervención, están facultados para pedirlo. Con respecto a la documentación respaldatoria, te digo. Pero lo que no esté declarado, no te lo pueden pedir. Igual te digo, en tema de seguridad social, ya si son deudas importantes, directamente suele pasar al canal tributario. Claro, bien, bien. No tengo más preguntas. Gracias.
Gracias, bueno, bueno. Bueno, chicos, libros compra y venta, los componentes físicos, las facturas, tienen lugar en... Estoy leyendo este FIS. Domicilio fiscal, ¿algo más? Sí, o sea, bueno, el domicilio fiscal tenés que tener a disposición. Hoy te digo, lo que también puede pasar es que tengas guardado en carpetas en un disco rígido los PDFs. Eso puede pasar. Y acá Laura agregaba a lo que vos preguntabas, Nahuel, que sí, hasta los recibos de sueldo firmados se pueden pedir. Sí, tal cual, los recibos de sueldo intervenidos. Gracias, Laura, por tu comentario, porque yo puedo truchar los recibos de sueldo y presentarles eso. Sí, incluso dependiendo de qué se trate la inspección, ahí sí te pueden citar a los empleados a que declaren si ellos firmaron o no, o a que ellos traigan el recibo de sueldo, digamos, duplicado, para constatar que lo que vos presentaste sea el respaldo correcto. Laura, los libros, los rubricados. Los libros rubricados, sí, tienen que estar en el domicilio fiscal. ¿Pueden estar en el estudio contable? Sí. Sí. O sea, si el inspector te los pide y vos le decís, mira, los libros rubricados están en el estudio, no hay ningún problema. Ellos te dejan el requerimiento y vuelven, o sea, para el día de la fecha que ellos te digan, ellos vuelven y vos lo puedes tener ahí, o bien le puedes decir que se arrimen al estudio y que lo vean ahí, porque a veces, o sea, cuando ya intervenimos los contadores, empezamos a manejar los contadores la inspección. Bien, ¿algo más? Los leo, los escucho. Y si no, los libero. Muchas gracias por estar hasta el final. Es un tema que, bueno, a mí me gusta mucho, pero entiendo que si no somos pseudo especialistas en el tema, es bastante plomo. Bueno, cualquier cosa yo después le voy a pasar en PDF el material, así les va a servir como una breve reseña o una breve consulta sobre este tema. Yo ahora lo paso paso las filminas a un PDF y se los paso a Adelaida de Federación y se pone de acuerdo, en contacto con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.